El Señor Jesucristo te bendiga, mi querido amigo. Hoy, una vez más, una palabra de parte de Dios para ti. ¿Alguna vez te has excusado de algo? ¿Has puesto pretexto o le has hecho el quite a alguna situación? Me imagino que sí. Todos como seres humanos alguna vez nos excusamos. No queremos hacer algo y simplemente decimos, estoy enfermo, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Le hacemos el quite. Hacemos excusas, armamos un tipo de pretexto para no hacerlo. Pero yo hoy te vengo a mostrar una clase de excusa, una clase de pretexto que no es aceptada, que no, que no tiene excusa. Y esa es la salvación de Dios. El creer en Dios, el aceptar a Dios como único Salvador, como único Dios, no tiene excusa. El no creer que Dios es todopoderoso, el no creer que el Señor Jesucristo te puede perdonar, te puede salvar, te puede restaurar, no tiene ninguna excusa. Y eso nos dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20 nos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, de modo que no tienen ningún tipo de excusas. Dice que lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, como les venía diciendo, todos en algún punto tenemos alguna excusa. Ponemos excusas, le hacemos el quite a algo. Pero para esto, para la salvación de Dios, para el poder de Dios, para el amor de Dios, para el perdón de Dios, no hay excusa. Porque el Señor Jesucristo, Él mismo nos ha dicho que nos ama, Él mismo nos ha dicho que nos salva, que nos puede salvar, que Él es nuestro alimento, que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra vida. Entonces, en el libro de Juan 15:22 nos dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora las personas no tienen excusa para su pecado. ¿Por qué? Porque hay un perdón, porque hay una justificación, porque Dios mismo vino, se manifestó acá para morir por nuestros pecados, para morir por los pecados de todo el mundo y redimir al ser humano, perdonar al ser humano. Así que no hay excusa para eso. No hay excusa para seguir pecando. No hay excusa para seguir haciéndole el quite a nuestro Señor Jesucristo. No hay excusa para no ir al culto, para no leer la Biblia, y no solo leerla, sino que aplicarla en nuestras vidas. No hay excusa tampoco para no aceptar a Dios. Dice, porque Él mismo ha venido y nos ha salvado. Dice que ahora no tienen excusa por nuestro pecado. No hay excusa. No hay ningún tipo de excusa. Tampoco tiene excusa para decir que Dios no lo ama. ¿Y cómo Dios no te va a amar? ¿Cómo Dios no te va a perdonar si Él mismo vino a perdonar? Él mismo vino por amor a sacrificarse por nosotros, a morir por nosotros. Y eso nos dice en Isaías 35:4: desealos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá, dice. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios mismo vino a perdonarnos, a redimirnos, a justificarnos. Entonces, en el libro de Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Señor Jesús nos manda a arrepentirnos, nos manda a obedecerle, porque el arrepentimiento
es obedecer a Dios. Si Él mismo lo manda, es una orden, así que hay que cumplirla, hay que obedecerle, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. No te creas que no tienes que arrepentirnos, no tienes que arrepentirte. No te creas que vives, que tal vez puedes vivir muy feliz viviendo en pecado. No sea que algún día te sorprenda la vida en el gran juicio final, y esa vida tan feliz que tú supuestamente quisiste vivir en este mundo lleno de pecado se te convierta en una vida triste, y no solamente en una vida de 80, 70 años, sino en una vida completamente eterna. Así que, mi querido amigo, no te equivoques. La obediencia a Dios no es una excusa. No hay que excusarnos por eso. No hay que decir, no hay que hacerle el quite a Dios, no hay que hacerle el quite a obedecerle a Dios. También en Hechos 2:38, por medio del apóstol Pedro nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay una prueba más de que tampoco hay excusa para no ser salvos. Nuestro Señor Jesús, por medio del apóstol Pedro, nos dice: arrepentíos primeramente y después bautícese cada uno de vosotros, ¿en qué? En el nombre de Jesús. Cualquier bautismo nos sirve para ser salvo, y esa tampoco es una excusa para no creer en Dios, para no aceptar el bautismo en el nombre de Jesús. Solamente el bautismo en el nombre de Jesús nos identifica como hijos de Dios, y también es el único bautismo que perdona pecados y es el único bautismo que salva. Así que tampoco hay excusa para eso. Tampoco se le puede hacer el quite o se le puede dar el poder de la creación, o se puede decir que la creación vino de otra cosa que no sea del mismo poder de Dios. Si en el mismo libro de Hechos 14:17 dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dice: si bien no se quedó a sí mismo sin evidencia. La misma creación da evidencia de que Dios existe, da evidencia de que el poder de Dios, así como creó este vasto universo, este infinito universo, también es todopoderoso para cambiar tu corazón, para perdonarte y para salvarte. Tampoco hay excusa, ni se le puede hacer el quite, ni tampoco tengas la osadía de decir que son 3 dioses, de decir que son 4, de decir los dioses que tú quieras. Si la misma Biblia en Hechos 4, 11, 12 nos dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro Dios hay salvación, y Dios es uno solo, y en ese nombre, en el único Dios verdadero, en nuestro Señor Jesucristo, es que encontramos salvación, vida eterna y verdadero gozo y verdadera paz. Como conclusión, quiero que tú reflexiones acerca de tus caminos, de cómo te has encaminado, de cómo es tu relación con Dios, de cómo vives cada día. ¿Te vives excusando? ¿Vives diciendo que Jesús no te ama? ¿Vives diciendo que para ti ya no hay solución, que para ti ya no hay salvación? Que nadie te predica el Evangelio, que nadie te habla la palabra de Dios, la palabra verdadera, la palabra de salvación. Quiero que ahora reflexiones y digas y medites que la palabra de Dios, la Biblia, te da testimonio de Dios. Las personas que han creído en Dios, que han sido transformadas por Dios, dan testimonio de Dios. Y también la misma creación da testimonio del poder de Dios, da testimonio del amor de Dios. Entonces, en Colosenses 2:14 nos dice que quitó el acta de los decretos, que nos era contraria. Dice, la quitó de en medio entre nosotros y Dios. Quitó esa acta pecaminosa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz.
Dice, derrotando a todos los demonios, al diablo y a sus demonios, dice, exhibiéndolos públicamente y clavándolos allá arriba en la cruz también. Así que tampoco hay excusa. No hay nada que te pueda impedir acercarte a Dios, aceptarlo a Él como tu único Salvador, aceptar que Él es el Todopoderoso, aceptar que Él es el único Dios, el único que te puede salvar. Si la misma Biblia nos habla de ello. Dios mismo vendrá y os salvará. Y nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarlo, para redimirlo. Mi querido amigo, el Señor Jesucristo te bendiga, te guarde. Y, por favor, medita en Dios, conságrate para Dios, arrepiéntete. No pases un año más sin aceptar a Cristo. No pases más días sin aceptar a Dios. He aquí el día aceptable, el día de salvación. El Señor Jesús te bendiga.